No se necesita saber de fútbol ni que le guste a usted para entender el mensaje de este video, el cual nos habla de que nada es para siempre y que el empleo jamás lo tendrá seguro y no necesita ser un peón reemplazable de las empresas, pues puede ser el jefe, el amigo de las televisoras y el socio comercial de algunas otras, el que da bien, el pule rifles o el que televisó los contenidos de una cadena de televisión deportiva como ESPN, y ni así estará seguro tu empleo. Cadena que al paso del tiempo, al menos en México, se estaba yendo al caño sistemáticamente, al basurero de la historia, y por fin los cambios en esa televisora han llegado desde Estados Unidos. Literal, así como si hubiesen desfalcado las arcas de la empresa y, cómo no, ESPN México ya era un burdel, un tugurio, gente sin talento, saporífera, apalancados, apadrinados, sumado a la baja de sus audiencias que tenían que chutarse paneles basura llenos de gritos y argumentos estúpidos de todos los personajes. Una completa porquería que la gente paulatinamente dejó de consumir. Por eso, todos los altos mandos en México, comandados por Armando Benítez, alias el jefe, quien era el líder de esta empresa en este país, acompañado por su mano derecha, o al menos así lo manejaban, el Yoyotzin Zúñiga, un tipo que estaba metido hasta las chanclas en la llamada mafia de talentos de la televisión. Casi salieron del edificio acompañados del departamento jurídico del ratón Miguelito. Las causas pueden ser muchas, pero una de ellas se concentra en la mafia que hay allí dentro. El tráfico de influencias, pero sobre todo la baja de las audiencias propiciadas por encaminar, encumbrar y seguir recreando las viejas prácticas de Televisa de los años 2000, mismas que les estaban pegando los números rumbo al Mundial. Y eso lo veremos a continuación. Por eso prepárate, ponte cómodo y acompáñame a entender unos posibles despidos masivos en esa empresa, así como a entender también que en este tipo de empresas hay mafias, gente que se siente dueña, intocable, agrandada, simulan ser talentos pero solo son perros aguaneros insignificantes, que no entienden que nada es para siempre. Por eso, por cada suscriptor que llegue a este canal, a través de este contenido, ayudarás a que caigan uno a uno los amigos y socios comerciales de la gran ramera Televisa. Es por eso que hoy te presento despidos en ESPN México. Corrieron al jefe y a varios talentos pro Televisa. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las transmisiones de fútbol en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Espero que usted ponga mucha atención a este capítulo. De hecho, espero también que se quede hasta el final del contenido porque se va a sorprender por los datos que mostraremos, los cuales explican de manera muy puntual cómo una televisora se va a la basura por la gente que la conforma y también por las decisiones estúpidas que toman sus supuestos jefes. El día lunes pasado llegó un numeroso grupo del departamento jurídico de Disney con un mandato desde Estados Unidos. La orden era tajante. Iban sobre los altos ejecutivos del canal y ojo, que cuando despiden a los jefes de empresas como estas, generalmente se dan el lujo de avisar con tiempo y de llegar a ciertos acuerdos con los trabajadores despedidos, pues al final, seas director del departamento, del canal o de lo que sea, sigue siendo solo un obrero más. Los verdaderos dueños están en Bristol, los empleados que toman decisiones como en este caso, el puertorriqueño Freddy Rolón, quien según sin previo aviso simplemente los mandó a cepillar. La pregunta es ¿por qué? Eso lo veremos más adelante. Por eso, los verdaderos jefes son los que deciden, y quien se hace cargo de la marca, en este caso como México, también son trabajadores, y quien no sigue las órdenes o en su defecto entrega malos números, simplemente deja de ser capaz para las exigencias de los verdaderos dueños. Por eso el lunes llegó la barredora al canal y con papelito en mano se fueron sobre Armando Benítez, que en esos bajos mundillos le apodan el jefe. Benítez, seguro usted ni sabe absolutamente quién es este sujeto,
Pero volvemos a lo mismo. ¿Recuerda usted cuando le hemos mencionado en este canal que ESPN se había convertido en socio comercial de Televisa y en la copia barata de Televisa Deportes? Bueno, nada es casualidad. Apenas en el 2024, Armando Benítez anunciaba con bombo y platillo las nuevas instalaciones de ESPN. Habían remodelado varios sets con la intención de atraer a las audiencias jóvenes y crear a su vez una nueva paleta de contenidos. Recordemos que ESPN México en su momento inició con un sentido más futbolero y analítico. Programas con síntesis exquisita, de opinión para los fanáticos de los deportes, pero al paso del tiempo y de la involución de las audiencias en redes sociales, la simulación y el show mediático ganó popularidad por cierto tiempo, y los programas de debate serios se convirtieron en circos. Para eso, ESPN debía hacerse de talentos entre comillas mediáticos. De hecho, el mismo Benítez anunciaba 3 nuevos contenidos, como Equipo Fútbol, Enfocados y Generación Fútbol, los cuales al paso de un año terminaron fracasando porque básicamente eran lo mismo. No había una distinción clara, pues veías al Tuca y a Morales en uno, luego los veías en Picante, y así sucesivamente por citar uno de muchos ejemplos. En esa entrevista que dio, de las pocas que se le vio, Armando Benítez, quien llevaba poco más de 20 años en la empresa y quien tenía como idea reconvertir al viejo ESPN en una desgastada y caducada Televisa Deportes, contrataba ese año a Javier Alacrán para que tomara las riendas de la dirección de deportes y además de darle un programa a él solo, llamado Equipo Fútbol a las 2 de la tarde, para que pudiera captar entre comillas audiencia joven y madura por el impacto mediático que según Benítez, podría tener uno de los peores comentaristas de fútbol que ha escupido esta industria en México. Sin embargo, los daños serían catastróficos y no por nada, los altos mandos del canal ahora están literal en la calle. Benítez creía que traer a la gente de Televisa le daría rating al canal, fichar a personajes desgastados y apestados por su historial televisivo. Creyó que la gente llegaría sin problemas a visitarlos y de paso, el crear polémicas baratas y sintéticas con Álvaro Morales y compañía sería la punta de lanza. Además, la salida de David Faitelson hacia las garras de su socio comercial fue un batacazo que les pegó durísimo. A pesar de que el sicario de la información en este momento prácticamente está caduco en las audiencias. De hecho, en esa entrevista Benítez, contento por los cambios que estaban realizando y donde se gastaron algunos millones de dólares para la reconstrucción de 4 estudios dentro de su edificio, hablaba de lo siguiente, textual. Y como decimos, televisión es modo y fondo. Quisimos no solo ir a fondo y cambiarlo, sino también en unos estudios espectaculares de punta con pantallas 4K que nos permiten ser más ágiles, más modernos en cómo presentamos el contenido. Ojo con las palabras del ahora desempleado Armando Benítez. El tipo creía que en estos tiempos, el cambiar sets de televisión, el poner pantallas 4K, haría que las audiencias llegaran a verlos. Grave error. Si conservas a la monserga de siempre, al final todo lo demás se terminará pudriendo. Esta, al parecer, es una de las razones por las cuales desde Estados Unidos lo mandaron a correr. De hecho, algunos rumores indican que ya llevaban semanas con los finiquitos en sus manos desde Estados Unidos, esperando a que llegaran las fechas idóneas para reventarlo a él y a su subalterno Yoyotzin Zúñiga, otro artífice para traer a los televisos al canal. De hecho, al impresentable de Mauricio Imay ya lo corrieron. Este chupatruzas de Ochoa y de Televisa hasta parece infiltrado, pues solo fue a dinamitar su rating con argumentos basura, literal, en todas las mesas donde estuvo laborando en ESPN. De hecho, este personaje se volverá clave para que usted entienda el capítulo siguiente, cosa que ya habíamos denunciado hace meses atrás en este canal. Recordando que todos los medios deportivos tradicionales son lo mismo. Por eso los despidos de ESPN lo confirman. De hecho, ante la evolución de las audiencias de fútbol, un estudio bien bonito y bien equipado ya no hace mucha diferencia en estos tiempos cuando tienes creadores de contenido que desde la sala de su casa pueden elaborar exactamente lo mismo o hasta mejor que lo que hacen en la televisión.
Sumado a eso, al llenar toda su parrilla de contenidos con puro fútbol y con las mismas voces, con los mismos personajes de siempre, con la misma polémica barata predecible, con el mismo show y con sujetos aporíferos como Mario Carrillo, El Chelis y muchos otros, es una sentencia de muerte. Personajes que solo se sentaban delante de la cámara para decir puras estupideces. De allí llega toda la camarilla de televisos desgastados que terminaron por darle la puntilla en los ratings. De hecho, más adelante mostraremos algunos números que hacen mucho sentido, más cuando eres un canal de televisión de paga y donde los contenidos que hacen en redes sociales son fragmentos de sus programas de porquería. Todo un collage de excrementadas monumentales, pero bueno, vayamos a lo que sigue. Ya es un hecho que personajes ex Televisa, mismos que regresarán otra vez a Televisa en estos días como Vanessa Huppenkotten y Mauricio Imay, son el vivo ejemplo de cómo las televisoras de paga cavan su propia tumba. No son capaces de generar su contenido propio, ni tampoco su propio talento, ni tampoco de darle la oportunidad a gente más preparada o que quizá lo merezca, egresados de las universidades y gente talentosa joven que prefiere tragársela porque no son afines a la cámara o porque no tienen palancazo o el impacto mediático. Por eso prefieren ir por talentos entre comillas muy básicos y caducados. En el caso de Mauricio Imay, es un tipo salamero lamehuevos de la selección mexicana de Televisa. Ahora supuestamente llegará a ser el reportero estrella de la selección de Televisa para TUDN, en lugar del libanés y otro limpiabotas de la gran ramera Televisa, un tal Gibran. Ambos están cortados con la misma tijera que no hace distinción de nada. Solo porque Imay tiene más experiencia. Además, es amiguísimo de Ochoa y Javier Aguirre, algo que limpianepes del tal Gibran no supo hacer bien. Otros televisos que reventaron el canal y que están en la tablita son Ricardo Peláez, Javier Alarcón, Jorge Pietrachancla, hasta El Parco, de Eduardo Bricio Carter. Se llevaron algunos meses para completar la alineación de estos vetustos comentaristas de cartón. Ya solo les faltó contratar al compayito para que empezara a decir albures en sus secciones. Todos estos rancios personajes algún día le dieron vida a la jugada de Televisa Deportes. De hecho, este lacayo de Televisa del arbitraje fue el primer fichaje de Javier Alacrán al mando de Deportes, siendo uno de los peores errores de ESPN al llevar a este mequetrefe, a sabiendas de su paupérrimo historial en la televisión. Su ambición, pero sobre todo sus ganas de arrebatar la jefatura de deportes en ese canal. Es como darle carne fresca a una hiena, a pesar de que éstas se alimenten de carroña. Lo más cagado de todo es que Imay y Huppenkotten, quien nunca supo hablar nada de fútbol ni de deportes frente a la cámara, terminaron por volver a Televisa, donde les están esperando. Qué fácil, ¿no? Te corren de un trabajo por malo, pero ya estás listo para llegar a otro, sin sufrir. Hasta pareciera una buena y vieja táctica del Cuyo Azcárraga. Dejar que sus trabajadores que nunca se quitaron la playera de la empresa salieran a dinamitar a la competencia para desgastarla por dentro, al tiempo, y hacer que perdieran impacto. Por ejemplo, seguro te preguntarás, ¿cómo puede el pelmazo de Mauricio Imay desgastar a la competencia? Pues muy sencillo, póngalo a decir estupideces, a alabar a la selección del Cuyo Azcárraga y a defender a su rifle Ochoa y la gente simplemente apagará el televisor o no descargará la aplicación. A eso súmele que este tipo se siente cagado por Dios y que nadie lo merece. Esto hace que verlo y escucharlo sea totalmente repugnante. Si a todo esto le suma que este año ESPN perdió los derechos de la MLB porque ya no tenía dinero para invertir en derechos de transmisión por el béisbol, el panorama se volvió más sombrío. De hecho, a pesar de sus ganancias en 2023 por 2.900 millones de verdes por sus servicios de streaming con Disney Plus desde Estados Unidos, ya se veía una hecatombe, al menos en México, país que no les aporta muchas suscripciones como en otros lados, porque en estos tiempos ya es muy difícil competir con otras plataformas de streaming y también contra el internet. Los talentos de ESPN México ya no están capacitados para retener a las nuevas audiencias, porque precisamente reciclaron a los televisos de los años 90.
Pregunto, ¿qué conexión con los jóvenes puede tener Eduardo Bricio, Javier Alacrán, Peláez, Mario Carrillo o Pietrachancla? O con aquellas que antes veían ESPN porque no había televisos en sus filas. Ninguna. Y esa es la falsa creencia de muchas televisoras de paga y plataformas que reciclan estos disque talentos del micrófono, que a lo mucho de lo único que pueden hablar es de pura polémica barata del fútbol mexicano, fórmula que ya no funciona en estos tiempos. Pero espere, el siguiente capítulo será lapidario, pues en el pecado y en los números se lleva la penitencia. Y bueno, pocos se preguntarán, ok, ya descabezaron a ESPN México, cortaron a sus jefes y los dejaron en la calle, corrieron a Imai y a la ex modelo Jupencoten. ¿Qué sigue? Según los reportes de Pepe Hanan, estos despidos pueden ser que sean propiciados por directivos argentinos, los cuales desde hace tiempo atrás han dominado los ratings en su país. No por nada, ESPN Argentina tiene una férrea pelea con TIC Sports. Ellos se han ganado el derecho de decidir y han escalado en el organigrama de la empresa en Estados Unidos. La idea: hacer contenido más futbolero, con mayor impacto, atrayendo más público joven previo al Mundial y buscando nuevos talentos que no vengan de la gran ramera Televisa. Hay que recordar que ESPN México se volvió un perrito saguanero del Cuyo Azcárraga, todo por ser socio comercial, solo por tener las crestomatías de los goles. ¿Se acuerdan que aquí lo repetíamos hasta el cansancio de que eran muy amigos? Además, en los últimos años el ratón Miguelito perdió los siguientes contenidos: NFL, boxeo, tenis, golf, entre otros. También en el 2024 tuvo a la baja la League One, que se fue a Caliente TV, FA Cup, que se fue a Max, Copa Italia, que se fue a Caliente, Primera Liga, que se transmite en Gol TV Play, y Serie A femenil sin transmisión en México. Luego, el jefe Benítez redujo toda su paleta de contenidos a solamente fútbol y a Álvaro Morales como alborotador de los gritos y polémica sintética. Los veías hasta en la sopa. De hecho, este tema refuerza lo que hicimos hace un mes en el podcast número 6, donde explicamos de su no renovación con ESPN, además de que en Estados Unidos ya no lo quieren. Si no has visto ese video, lo dejaré en la descripción y espero que los detractores de este canal entiendan de una vez por todas que bajo ese concepto, todas las televisoras que ustedes apoyan, que son deportivas y mexicanas, son exactamente lo mismo: una porquería. ESPN en los últimos años perdió rating, y no solo contra las televisoras de paga, sino también contra el streaming. A continuación, usted observa una lista donde se indica las preferencias de las audiencias en lo que fue el mes de abril de 2025. YouTube encabeza la lista con más del 11% de conexiones de contenidos streaming en vivo o estáticos, mientras que Netflix le sigue con un 5.2%. Lo demás es poco significativo. Luego le sigue la gráfica de pastel, donde el broadcast es por ahora el mayor contenido consumido con el 33%. Esto es televisión abierta. Pero si vemos la gráfica del streaming donde está YouTube, plataformas también como Disney Plus, porque ojo, hace apenas unos meses el ratón juntó todos sus contenidos en una sola aplicación, donde sus películas son las que dominan el rating y contenidos en redes sociales se aprecia el incremento de 24.3%, mientras que ESPN México, donde se ubica originalmente, que es Pay TV o televisión de paga, apenas suma el 9.9% de las preferencias, repartidas con 10,000 Fox Sports existentes en México. Esto básicamente es una alerta roja, misma que viene precedida por todos los factores antes mencionados. ESPN México gastó millones de dólares por un pobre universo de fans en México. Sin embargo, esto no lo es todo. Según el ya extinto IFT, reportó en el 24 que el consumo de streaming deportivo en Internet pasó de un 26% en 2016 a un 55% en 2024, mientras que la televisión de paga, a pesar de incrementar sus datos de 2023 a 2024, apenas un 32% de los mexicanos aún prenden su televisor para buscar contenido deportivo en televisión de paga.
Esto viene confirmado por un estudio de YouGov, donde se explica que en 2023 el consumo de streaming en plataformas y redes sociales incrementó masivamente en México, dejando de lado la televisión de paga, la cual es o era el fuerte de ESPN México, y donde precisamente de allí venía su mayor fuente de ingresos por los comerciales y por sus costos. Como usted observa, los cambios de Disney previo al Mundial no son improvisados. Además, el rumor sobre que los directivos argentinos tomarían el mando del canal en México son cada vez más reales. Aquí es donde pregunto yo, ¿qué sentirán aquellos comentócratas mexicanos que les dijeron meseros a los argentinos solo porque les dolió la eliminación de la selección sub-20 en el Mundial para burlarse de la derrota argentina en la final entre Marruecos y vean que hoy los argentinos son los jefes del canal ESPN México? Por ejemplo, si bien el pelmazo del Pollo Ortiz no trabaja en ESPN, es muy seguro que se le cierre la puerta por este comentario que ve en pantalla. Esto nos muestra que los supuestos talentos que están en televisión no son profesionales. Les gana su fanatismo absurdo. No están preparados para ser objetivos y solo venden y ladran basura. Así como el Pollo, hay mucha gente similar o peor dentro de ESPN México, donde se espera que se vayan a la calle por la falta de calidad y de resultados en sus contenidos. El tema seguro dará para más, pero por ahora simplemente podemos concluir que nada es para siempre, que a toda capillita le llega su fiestecita y que aquellos que se sentían intocables en el medio de un día para otro pueden pasar a ser parte de la estadística de desempleados en México. Este es un verdadero madrazo de la vida para ubicarte y de paso mostrarte y recordarte lo que es la cruda realidad en la vida laboral en este tipo de empresas. Esa realidad que muchos aún se niegan a aceptar. Pero dime, ¿quiénes más deben salir de ESPN México para así mejorar sus contenidos y sobre todo pelear por los ratings en el Mundial? ¿A quién dejarías en la empresa? ¿A qué nuevas voces y nuevos talentos te gustaría ver allí? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.